Bien, que estamos escuchando Sol y con eso entramos al último bloque. Al último bloque escuchamos de Oasis, Don't Look Back in Anger. Tengo que vocalizar cuando hablo en inglés porque si no, no se entiende. Bien, no. Leí los mensajes que nos mandaron. Bueno, primero mandarle saludos también Sí. a Juan Ignacio, a Santiago, a Santos Pierotti y demás. Que Santos no me pregunta. Por fin mandó saludos, ¿viste? Porque se niega. Sí, no es que me niego. Por algo se niega. Se niega Pasa a que claro. después del saludo o antes del saludo Pero siempre usted viene. no lea el improperio. Usted manda usted saludos Es y difícil de sobrepasarlo al Finja improperio, demencia ¿viste? después. Bien, tal cual, así, fija demencia, bien. Pero me dice Santos, ¿es real que eran todos muy laburantes los inmigrantes y por eso le fue bien? ¿O ya había políticas públicas que le garantizaban el trabajo en estas tierras? A ver, es muy compleja la respuesta, pero en principal, cuando, como vos lo explicabas, Alex, imagínese, Sol, como yo, por ejemplo, italiano, 1980, ¿cómo se me ocurría venir a Argentina? Y no sé. Había una mesita y un tipo que ¿Que había ofrecía compañías, entonces vos te anotabas y te decían, te damos pasaje en barco al hombre. Después vos tenés ya tu familia. Sí. Pasaje, te damos el hotel y la comida. Y después te damos tierras. ¿Está? Entonces vos qué decías. Y sí, Tierra, hotel, comida, vamos. Mire esto, ¿Qué esto dice? es en el pasaporte. Sí, ¿qué decía? Justamente lo que decía Sí. usted. Pero ¿qué pasa en 1920? Nosotros no estábamos todavía con un consulado bien sentado, sino visto en este viceconsulado Sí. de la República Argentina de Parma de 1920. Justamente una de esas mesitas tanto que dice. Exactamente. Entonces eran compañías privadas que te decían todo esto. El italiano que decía, el italiano, el español, me subo. Agarraba, subían al barco sin la familia, pasaje de ida, no de ida y vuelta. Y donde vos te bajabas fuiste. Empezaba a costear, por eso lo del Uruguay. Se bajaban en el Uruguay, no podían seguir viajes, se equivocaron, porque era Se un tenían solo que quedar pasaje. ahí, sí. Bien, llegaban, el barco existía. Sí. ¿Cómo? Sí. La comida existía. Sí. El hotel existía. que Sí. también Y entonces les daban decían, muchas bueno, cosas. ¿y las tierras? Ah, ¿no estaban las tierras? No, sí, se había todo el latifundio y se habían repartido entre la oligarquía argentina. No había tierras. ¿Y No entonces? había. Y entonces, imagínate, vos italiano, decía, pará, no, me estafaste, me quiero volver. Andate, decían. Pero no tengo... ¡Ah, el problema mío! Es más, en el hotel te decían, creo que eran una semana. 3 días. 3 días. Se podía estirar si No, estabas enfermo. al tercer día te decían, vos, Solamente te pagan el traslado si vos conseguías trabajo en otras provincias. Claro. Ellos se aseguraban que vos tu estadía de 3 días de viaje, generalmente calculaban de llegar acá a Bien. Tucumán. entonces, ¿dónde estaba el truco, Sol? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el truco? Si vos venías, no podías volver, Sí. estabas acá, ¿Sí o sí tenías que emprender algo? bien, entonces te decían, anda al campo. Entonces vos decías, vos sabés de campo, anda al campo. Ajá. En el campo no había tierras. Si vos ibas, ¿de qué tenías que ir? ¿Ni de peón? Y los peones no tenían ningún tipo de derecho. Conclusión, te querían agarrar de siervo. Entonces los italianos, los españoles, ¿qué decían? Los turcos, ¡minga! Yo no voy nada. Entonces, en vez de irse al campo, ¿en dónde se quedaron? En Las ciudades. Y ahí nacen las metrópolis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eran tan laburantes? Porque estaban librados a la buena de Dios. Si vos no te la ingeniabas, te morías y no podías volver a tu tierra o traer a tu gente. El origen de villa viene justamente de Italia. La villa italiana no es la villa que nosotros tenemos Concepción ahora, sino la villa italiana es una casa enorme, con una casa en el medio, una puerta, una entrada de 200 metros, campos verdes y demás. Y acá, en tono de burla, era, mirá, la villa de los italianos. Vivían todos hacinados, asentados. Claro. Y ahí Justamente. aparecen, ¿qué? El conventillo. No, ¿Conventillo por qué conventillo. aparece? Porque no había lugar. Entonces, ¿qué había? Había que amontonar familias Entonces y familias. ¿alguno estuvo en un conventillo? Fui a visitar uno que... Que usted lo ve y ahora son ateliers. Sí. Y ahí había 20 personas ahí adentro. Dormían, vio 20 personas, vos decís, Sí, ¿cómo sí. 20? Dormían por turnos para poder caber. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eran laburantes? Sí, porque no había otra. O sea, si... No era por gusto, no les No, quedaba... no había otra, era eso. Y después, ¿qué se dieron cuenta? Que al crear las grandes urbes generaron ciertas especialidades que no existían. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le empezó a entrar dinero y ¿qué pasaba? Eran tantos que, ¿qué pasaba? Como estaban librados a la buena de Dios, es siempre la salida es colectiva. Sí. Yo solo soy comida de los lobos. Si yo me junto con otros italianos,
me puedo defender más fácil. Y ahí aparecen asociaciones mutuales. Un dato de color para lo que era la vida en ese momento en esos conventillos y villas italianas, justamente, generalmente italianos, ¿no? Había de todo. Pero el empresario o la empresa esta de pollos, Soichu. No sé si, yo como viví en Nogoyá de chico, vi hasta cuando era chico esos camiones que pasaban con las gallinas, Sí. mi abuela compraba un pollo y te lo pelaban ahí. Chao, fue. Yo lo vivía eso, lo vi. Abuela, dame ese gordito. Listo. Ese me cayó simpático. Bueno, eso, en la disputa del dueño de Soichu y no me acuerdo la otra marca de pollos, vivían al frente, uno al frente del otro. Y entre los dos dueños a veces se quitaban los clientes, le pelaban los pollos rápido y se peleaban. Hoy mirá lo que es. Hoy Claro. Soichu, Hoy ¿qué pasó? suena Se fue a Gualeguaychú, a Entre Ríos y el otro quedó en Buenos Aires. Hoy esas dos empresas de pollo, hoy Soichu es la mejor. Pero así empezaron estos viejos tanos entre cuadra y cuadra Iba a con el robarse carro- con el carro y los pollos y a robarse clientes. Yo te lo pelo más rápido. Yo ya con el agua hirviendo ahí al lado, todo, ¿viste? Bien, es Tantas eso. anécdotas como esa. Entonces lo que cuenta, sí, en realidad eran muy laburadores porque quedaban librados de la buena de Dios y no había un marco legal, no había. No, en realidad Porque no. la idea era traerte para trabajar en el campo como un siervo. Cuando estos se pararon de más y dijeron, no, empezaron, ¿qué pasa? Vos tenías idea, después obviamente no venían todos en el mismo estado. Por ejemplo, los primeros venían medio regalados. Sí. Mi familia llegó en la segunda oleada, en 1890, por ahí. Llegó en esa oleada y ya había kairos acá. Entonces, ¿qué hicieron? Se pudieron No, juntar. le dijeron, venite con algo de plata, Mm. juntaron, vendieron todo lo que tenían, y ¿qué pasó? Claro. Los de acá se fueron a Bermuda a plantar cítrico y le dejaron a los de estos para que se dedicaran a qué? A hacer quinta, porque eran quinteros. Ajá. Entonces, muchos de los ¿Cuándo italianos... vamos? ¿Qué? ¿Cuándo vamos? Ya no existe más la Ah, quinta acá. Lo que ha quedado es el recuerdo y el nombre. ¿no? Bueno, gente, hemos llegado el día. Fue cortito porque cortito. el señor llegó Llegué tarde, tarde. Es perdóneme, así. Y llegué viene el tarde. programa de folclore que es muy bonito. Y no vamos a cometer el pecado de No, robarle un por minuto. favor. Bien, la Listo. semana que viene prometemos empezar horario. Por supuesto. Hasta la semana que viene. Esta semana que viene.